Entonces, partamos al tiro nomás, bien fuerte en este tema, función lineal y función afín. ¿Cuándo ustedes trabajaron esto? Primero en octavo y segundo en segundo medio, ¿ya? En esos 2 años donde se trabaja estas cosas. Por cuestiones obvias ya pasó bastante tiempo desde que trabajaron esto, así que a lo mejor obviamente no van a reconocer algunas cosas, pero otras sí. Y eso me interesa que ustedes vayan opinando y me vayan apoyando en eso, ¿ya? Entonces, como les dije, vayamos al tiro a lo más fuerte de esto. Aquí tengo la definición formal, formalísima de una función, ¿ya? Si ustedes buscan en cualquier libro, cualquier página de internet, probablemente te sea la misma definición porque esa es la formal, lo que más corresponde a una función, ¿ya? Dice, sean A y B dos conjuntos, ¿ya? Pensando que dos conjuntos son un grupo de números. Dice, se define una función de A en B, eso significa esto de acá, como una relación que le asigna a cada elemento, vayan recordando eso, a cada elemento del primer conjunto un único elemento del segundo conjunto. Imaginación entonces, en tu cabeza ahí, tienes un grupo de números, que es un primer conjunto. Tienes otro conjunto, tienes otro grupo, perdón, y es tu segundo conjunto. Cada elemento que está en el primer conjunto va a tener una relación o una flechita, por así decirlo, que lo relaciona con un elemento del segundo conjunto. Pero esa relación es única, solo una, nada más, ¿ya? Entonces, bajo esa idea, que después la voy a hacer con un ejemplo, nosotros tenemos que ir definiendo algunas cosas, que me imagino que ustedes igual se tienen que estar acordando. Por ejemplo, lo que es esto de acá, el dominio y el recorrido. Acá me dirán los de lectivo de matemática, el profe está repitiendo la clase. No, o sea, no es que esté repitiendo, es que me coordiné con el profesor de lectivo para que estos fueran los mismos contenidos, ¿ya? Entonces, elementos que ustedes deben reconocer siempre cada vez que ustedes resuelven un ejercicio. Primero que todo, que este primer conjunto, este conjunto de partida, nosotros lo llamamos dominio. Y el conjunto de llegada, o este segundo conjunto, es el llamado recorrido. A los elementos del primer conjunto se les llama preimágenes. Aquí está. Y a los elementos del segundo conjunto se les llaman imágenes. ¿Ya? Sin embargo, acá hay una cosa nueva que yo estoy destacando aquí en el medio, que es el llamado codominio. ¿Ya? Entonces, en términos simples, para que me vayan entendiendo, el codominio y el recorrido ambos hablan del conjunto de llegada. ¿Ya? Ambos hablan del conjunto de llegada, ¿ya? Sin embargo, entre ellos hay una diferencia. Primero, el codominio, que es el conjunto de llegada también, van a ser todas las posibilidades de relación que haya entre el primer conjunto y el segundo conjunto, ¿ya? Y cuando digo todas es porque son todas. El recorrido también es el conjunto de llegada, pero van a ser solamente las relaciones que realmente hay entre el primer conjunto y el segundo conjunto, ¿ya? Me explico con un ejemplo, para que esto lo vean más clarito, porque así hay muchas palabras, ¿ya? Mira acá, tengo un ejemplo que dice, analiza el dominio, el codominio y el recorrido de una función, por ejemplo, como esta. ¿Qué es lo que hace esta función? Toma un número y lo multiplica por 2, ¿ya? O sea, en términos prácticos, una función es una cantidad de operatorias, ¿ya? Voy a hacer este típico dibujito de primera para que vayamos entendiendo, ¿ya? Entonces le vamos a ir poniendo nombre también a estas cosas. Me quedo chueco. Ahí. Entonces, este primer conjunto es el dominio, ¿ya? Este segundo conjunto es el recorrido. Acá entre medio hay una función o una relación que te está diciendo que yo tomo un número y lo multiplico por 2 y me entrega otro número, ¿ya? Entonces, ustedes, díganme un número. No, 4 números, cualquiera. Rápido. No se peleen, tranquila. 1, 2, 3, 4. Muy bien.
1, 2, 3, 4. Es decir, esta función que lo que hace, me va a tomar el 1, lo va a multiplicar por 2 y me entrega el 2. Me va a tomar el 2, lo multiplica por 2 y te entrega el 4. Toma el 3, lo multiplica por 2 y me da 6. El 4 por 2 y te entrega el 8. ¿Ya? Entonces, acá incluso yo voy a agregar dos números más que podría colocar acá el 0 y coloco el 10. ¿Ya? Porque quiero. Porque me dieron la gana. Entonces, la función dijimos que era una relación única, una sola, entre un elemento del dominio y un elemento del recorrido. Por ejemplo, entonces este 1 yo lo junté con este 2 con este 4, este 3 con este 6 y este 4 con este 8. Entonces, pregunta chiquillos, ¿esto que dibujé acá es una función? ¿Cumple con la definición, sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿Por qué? sí cumple con la definición de lo que estaba diciendo antes, De las funciones, sí. porque están los posibles casos y los casos reales. Por ejemplo, el 0 y el 10 serían los posibles casos, que sería el codominio. Ya, El 2, el 4, el 6 y el 8 sería el recorrido, ya que son los casos reales. ya, Anto. Pero en términos de función como tal, no mirando si el dominio en recorrido, ¿esto es una función, sí o no? Pensando que la función era una relación entre un elemento o los elementos del primer conjunto con un único elemento en el segundo conjunto. Entonces, esto que dibujé acá, ¿es una función? Sí, pues, porque tiene el único elemento. Ya. Entonces, si yo por X motivo digo que el 2 tiene esa otra relación, ¿esto sería función? No, No. ¿Y por qué? porque ya ahí estaría hablando de dos, pues. No Ya. tendría solamente una. Entonces, es justamente lo que está diciendo ella, po, para todos. Si este caso que están mirando ahora, si se dan cuenta, este 2 tiene dos posibilidades. Me entrega el 2 y me entrega el 4. Eso no es una función, no estaría cumpliendo con la definición. Pero si volvemos al inicio, volvemos a este dibujo original, acá está claramente establecido de que el 1 tiene una relación, el 2 tiene una relación, el 3 una relación y así sucesivamente. ¿Ya? Por lo tanto, esto como tal sí es una función. Ah, otra cosa. Estos elementos son las preimágenes o preimágenes. ¿Ya? Y estos son las imágenes. Ya, toda esta información ahora la vamos a llevar acá. Vamos a calcular dominio. Dominio de una función. Entonces dijimos que el dominio de una función es el conjunto, son todos los elementos del conjunto de partida. Aquí, lo que están mirando de forma bien simple, ¿cuál sería el dominio de esta función? 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Entonces son los elementos que nosotros estamos mirando directamente acá, ¿ya? Ningún problema con eso. Vamos con el codominio. Dijimos que el codominio eran todos los posibles elementos del segundo conjunto o del conjunto de llegada. Por lo tanto, aquí, ¿cuáles son todos los posibles? El 0, el 2, 4, 6, 8 y 10. Lo estoy anotando. ¿Ya? Es así de simple, ¿ya? En este caso yo agregué el 0 y el 10 a propósito, porque yo quería que se hiciera la diferencia entre lo que es el recorrido y lo que es el codominio, ¿ya? Entonces, como dijimos, el codominio son todos los posibles. Si acá todos los posibles son estos que estamos mirando, es porque así es. Así nomás. En cambio, el recorrido, dijimos que eran los que realmente tienen una relación con una preimagen. Entonces, en este caso, ¿quiénes son? 2, 4, 6 y 8. 2, 4, 6 y 8. Entonces, chiquillos, en serio, con este ejemplo bien sencillo, tienen bien clarito lo que es un dominio, lo que es un codominio y lo que es un recorrido. ¿Ya? ¿Se entiende para todos? Confirmen. Con un sí me Sí, basta profe. o en el chat también. Sí, profe. Ya. ¿Qué más?
La pregunta del millón es esta, pero profe, ¿voy a andar haciendo estos dibujitos en cada momento? La respuesta es que no, ¿ya? Esto para el principio, para enseñarles lo que es cada concepto, sirve de bastante porque les va a clarificar por lo menos ahí en su cabeza lo que es cada cosa. Más adelante yo les voy a enseñar unos métodos que son algebraicos, o sea, aquí haciendo sus operatorias, haciendo sus cálculos, para determinar el dominio y el recorrido, pero de forma más calculista, ¿ya? Y de hecho incluso va a ser mucho más simple y mucho más rápido. Pero por ahora tengamos presente estas ideas, porque a ti muchas veces te colocan en un ejercicio típico de PSU muchos conceptos como estos y no entiendes de qué estás hablando o qué vas a utilizar, ¿ya? Entonces ahí para que tengamos clara esa idea. Ya, mira, este es nuestro camino. Nosotros, durante lo que nos queda aquí de agosto y septiembre, yo creo más o menos, vamos a estar ahí dándole el tema de las funciones, ¿ya? Porque de las funciones entran hartas preguntas en la prueba. Sin embargo, existen muchas funciones, pero para nosotros lo más importante es que vamos a estudiar solamente estas 4, ¿ya? Esta que es la función lineal, la función afín, la función cuadrática, que ustedes la vieron en segundo medio y el año pasado también, y esta que va a ser la nueva, que es la función potencia, que hay que verla también, ¿ya? Hay hartas funciones más, muchísimas, pero nosotros solamente nos vamos a enfocar en estas 4, ¿ya? Porque estas son las que a ustedes les sirven en este momento, ¿ya? Hoy día vamos a ver 2, función lineal y función afín. Son las como las dados que nos toca hoy, ¿ya? Y aquí la tengo. Esta es la función más básica de las básicas que uno siempre deberá tener como en su lenguaje cotidiano, ¿ya? O sea, en su diario utilizar si uno lo relaciona con funciones. Me refiero a la función lineal, tal como dice su nombre, línea recta, ¿ya? Esta función, su gráfica, se caracteriza principalmente porque es una recta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo la forma general, por así decirlo, de una función lineal, donde tengo un m, ¿ya? Ese m, por si acaso tiene nombre, el m de partida es un número, y ese número, aparte de ser un m, es una pendiente. Entonces ahí vuelve el concepto de pendiente. ¿Y pendiente qué cosa es? Bueno, es lo que determina muchas cosas, como por ejemplo cuando algo es creciente o decreciente. Fíjate, una función lineal típica podría ser de esta forma. F de x es igual 3x, ¿ya? Podría ser de esta forma, menos 5x. Podría ser de esta forma, menos 1/2 x. Podría ser de esta forma, me están acabando las letras. Raíz de 2x, ¿ya? Entonces, posibilidades hay bastante, pero a todas, según la forma que tenemos acá, que esto es lo que nos interesa, todas corresponden a una función lineal, ¿ya? Entonces, ahora, lo más importante es que si yo te nombro la palabra función lineal o concepto de función lineal, tú tienes que recordar ahí, pero inmediatamente, de que la gráfica de una función lineal es una recta, siempre. De que el parámetro m se le denomina pendiente, y que esa pendiente, si es mayor que 0, o sea que si es positiva, la gráfica va a ser creciente, y que si esa m o esa pendiente es menor que 0, o sea negativo, es porque la gráfica va a ser decreciente. ¿Y a qué me refiero con eso? A los dibujos que tengo acá al lado, ¿ya? Por ejemplo, dijimos que la gráfica era una recta, sí, pues aquí está. Si la pendiente es mayor que 0 es positivo, por lo tanto esto es creciente, y eso significa ser creciente. Tú subes el cerro, crece el cerro. Cuando tú tienes una función decreciente, porque la pendiente, el m, es menor que 0, por lo tanto es decreciente esta figura. Y así tú haces la diferencia entre lo que es creciente y lo que es decreciente, ¿ya? Sin embargo, todas las anteriores características no son nada sin esta última, de que la gráfica siempre, pero siempre va a intersectar o va a pasar por el 0,0. O sea, aquí el origen. 0,0. ¿Ya? Chiquillo, entonces si yo los pillo por la calle y les digo, hazme una presentación de 1 minuto sobre la función lineal. Tú por lo menos tienes acá bastante información que podrías decirme.
y que tienes que saberte si o sí llegado el momento, ¿ya? Porque si en un ejercicio te sale algo relacionado a la función lineal, entonces en tu mente debe estar ahí bien claro de que es una recta, de que tiene una pendiente, de que la pendiente dice mucho y que siempre pasa por el 0,0, ¿ya? Parte teórica más que esto no hay, es solamente esto. Entonces con esto es lo que tú resuelves los problemas, no hay más, ¿ya? Ahora, confirmemos, vamos a hacer una gráfica. Por ahí, si alguien les pide graficar una función, a menos que sea con un programa o algo así, el método tradicional que se utiliza es una tabla de valores, tal como la tengo acá, ¿ya? Entonces, en este caso, la tabla de valores, esta parte de acá, el X, tienes que dártelo tú, ¿ya? Ustedes ya saben esto, pero por si acaso, lo más recomendable es utilizar valores chicos porque no, ¿para qué vamos a andar poniendo puntos muy grandes? Entonces, lo más recomendable, el 0 y el 1. No te fallan nunca para estos casos. Ahora, ¿por qué pongo dos tablitas, perdón, dos filas acá? Porque la cantidad mínima de puntos para poder graficar una recta es simplemente 2. Entonces no estés ahí colocando otro punto y otro punto y otro punto, y al final te va a dar lo mismo. ¿Ya? Hasta ahí, antes de hacer la gráfica, con esto, ¿duda? ¿Algo más que agregarle, por ejemplo? No sé. ¿Qué creen? ¿O estamos claros hasta ese momento? Tranquilo, no se peleen. La Fernanda, ¿qué dice? La Javiera, el Rodrigo, el Vicente. Está claro, profe. Ya. El Patricio, yo. Ya voy. Entonces, vamos a la tablita. Bien simple. Entonces, ¿qué es lo que hago? Chuta, estoy borrando. Y es igual, y tú vas a evaluar. ¿Qué significa eso? Que acá donde está la X la voy a reemplazar por 0. Y esto va a ser 3 por 0. Y esto al final de cuentas, 3 por 0 vale 0. ¿Qué gracia tiene esto? La gracia es que te dice mucho, porque acá nosotros vamos a poder construir un puntito, y ese puntito lo vamos a dibujar después. Por lo tanto, nos va a quedar en este caso 0,0. ¿Ya? Lo mismo hago acá, f de 1 va a ser igual a 3 por 1, y 3 por 1 son 3. Es decir, el puntito acá es 1,3. Con esa información ya te bate y te sobra para poder dibujar. Por ejemplo, 0,0 claramente está en el origen, pues entonces es este puntito aquí que estoy marcando ahí en el 0,0. Después tengo el 1,3. ¿Qué significa eso? Que tú vas a buscar en el eje X el 1, que está aquí, y el 3 arriba. O sea que en este caso nos tocaría que este fuera el punto, ¿ya? 1,3 y este sería el 0,0. ¿Ya? Entonces acá después tomas una regla. Yo tengo aquí la mía. Vamos a dar la vuelta. Ahí. Ahí, para que quede bien. Entonces, la gráfica de esta función entonces es esta recta. Y ahora y yo te debería preguntar, pero esta función de ¿qué características tiene? Bueno, principalmente, chiquillos, el ideal es mirar esto de arriba y decirme todas las características que tiene. Por ejemplo, yo lo primero que diría es que esta función es creciente. ¿Por qué es creciente? Y sin graficar, ojo. ¿Por qué es creciente? Porque está pendiente. Este tres es positivo. Y si el 13 es positivo, entonces es creciente. ¿Ya? Entonces esta cosa es creciente. Mira. ¿Pasa por el origen? Claramente. Pues ahí está. Ya, ahí lo confirmamos. ¿Cuántos puntos necesites? 2 nomás. Y sería la función lineal. ¿Ya? Seguimos. Veamos cómo afecta cuando la pendiente, en este caso, este es negativo, o sea, menos 3. Vamos a hacer lo mismo. También voy a evaluar el 0, también voy a evaluar el 1 y, vamos reemplazando. Entonces nos va a quedar acá f de 1 es igual a, perdón, y nadie me avisa, ¿ven? Menos 3 por 0. ¿Me van entendiendo? Estoy hablando en chino.
O voy muy rápido, no sé. Sí se entiende, profe. Ya. Los demás. Silencio otorga. Ya, este va a ser 0,0. Hacemos lo mismo acá. Nos va a quedar f de 1 va a ser igual a menos 3 por 1. Y menos 3 por 1 serían menos 3. Entonces esta cosa va a ser 1, menos 3. Grafiquemos. Entonces acá el 0,0 obviamente. Ahí lo tengo. 1 y menos 3 significa que tú buscas en el eje X el 1 positivo y el menos 3 en el eje Y. O sea, nos toca acá abajo. ¿Ya? 1, menos 3 y 0,0. Tomamos la regla. La giras. Y tiras la línea acá. ¿Ya? Entonces, de partida, yo sin graficar, yo ya sé de que esta era una recta decreciente. ¿Por qué? Por la pendiente. Si eso es lo que te dice todo. ¿Ya? Esto es decreciente. ¿Ya? Ahí está. Más que esto, vuelvo a lo mismo. Más fundamento teórico de esta materia no hay. Es solamente lo que he conversado ahora. Ya. Seguimos. Función afín. Esta es un poquito más interesante. Un poquito nomás, porque es casi lo mismo. La función afín es tradicionalmente aquella que está compuesta de esta forma que tengo acá. Un m por un x más un n. Traduzcamos. El m es la pendiente. ¿Ya? Y el n es el llamado coeficiente de posición. ¿Ya? Entonces, voy a irme acá abajo al tiro, a este dato. Uy, me quedó feo. A ver ahí. Ahí sí. Dato, le puse. Tanto la función lineal como función afín corresponden al mismo concepto trabajado en la ecuación de la recta. Ya, recordemos. Ustedes el año pasado, en tercero medio, tuvimos, pero harto rato en el segundo semestre trabajando la ecuación de la recta. ¿Ya? Por lo tanto, la ecuación de la recta y la función afín o función lineal, para que sepan, es el mismo concepto, pero visto desde dos puntos distintos. Uno es funcional, de funciones, y otro del tema geométrico. Entonces, atención con esto, porque la prueba les pregunta mucho de función lineal y afín, y les pregunta mucho de la ecuación de la recta. Entonces, es bueno eso porque al final de cuentas es el mismo contenido, solamente visto de dos formas distintas, para que tengan ese dato. ¿Cuál es la gracia de esto? De que la ecuación de la recta que nosotros trabajamos el año pasado, tenían esta forma, tenían una pendiente y tenían un coeficiente de posición. ¿Ya? Entonces, un caso, por ejemplo, acá yo podría construir una función afín que podría ser 2x menos 8. ¿Ya? Este 2 sería la pendiente y este menos 8 sería el coeficiente de posición, por ejemplo. ¿Ya? Y esto también es una ecuación de la recta. ¿Ya? Después vamos a hacer ejemplo con estas cosas para que tengan más claridad. Ya. La función afín también tiene características, tiene alguna gracia. Primero que todo, al igual que su hermana menor, esta es una recta. La gráfica es una recta. El m es la pendiente, dijimos eso. El n dijimos que es el coeficiente de posición. Ya, ¿qué cosa es el coeficiente de posición? El coeficiente te indica dónde la recta hace su corte, por así decirlo. Por ejemplo, aquí o lo hace acá, o si se va moviendo en el eje Y, más arriba, más abajo, ¿ya? Eso indica el coeficiente de posición. No es tan relevante, sí. Es más importante la pendiente. También, si la m, o sea, la pendiente es positiva, la gráfica va a ser creciente, o sea, como el dibujo que tengo acá. ¿Ves? Si la m o la pendiente es negativa, su gráfica va a ser decreciente.
tal como tengo acá el dibujo. Y esto viene lo más importante. La gráfica de esta recta nunca, pero nunca debe pasar por el origen o intersectar el origen. Entonces, en términos bien simples, ¿cuál es la diferencia entre una función lineal y una función afín? Simplemente de que la función lineal pasa por el origen y la función afín no lo hace. ¿Ya? Eso, por favor, se lo graban bien, lo escriben ahí en su mente. Hasta ahí, esta parte teórica. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Díganmelo. ¿Se van acordando de cosas? Porque esto ya lo hicimos. No, como que no estoy contando cuento nuevo. Tranquilo. ¿Sí o no? ¿Se entiende o no? Dígame. Sí, profe, Sí, obvio, profe, obvio. obvio. Obvio, claro que sí. ¿Qué dice la Valentina? ¿Qué dice el Gonzalo? Sí, profe, sí se entiende. ¿La Fernanda? Sí, profe. Ya, pues no me hagan preguntarle a uno por uno, pues. Sí, profe. Ya. Ok. Entonces, esa es la parte teórica. Grafiquemos, pues, para ver si todo lo que dije era verdad o mentira. Entonces, mira, aquí tenemos una función afín, es la que tenemos acá arriba. Así como mirándola inmediatamente, me doy cuenta que la pendiente, el número que acompaña el X, es 2 positivo. Así que esta va a ser creciente sí o sí, a menos que sea algo muy extraño que no creo que ocurra. También voy a evaluar el 0, también voy a evaluar el 1. Entonces nos va a quedar acá y es igual a f de 0, va a ser igual a 2 por 0 más 3. 2 por 0 son 0 más 3 y esto al final de cuentas es 3. 0,3 sería el punto. Después evaluamos este otro de acá, sería f de 1 y serían 2 por 1 más 3. 2 por 1 son 2 más 3 y estos serían 5. Creo que hice bien los cálculos y no me corrigen. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Busco el punto 0,3. Significa que yo busco el 0 y busco el 3 arriba. O sea, ahí sería el 0,3. Espero no tengan problemas con graficar. Para ustedes y para los que vean este video en un futuro, si es que lo ven. 1,5. Entonces esto va a ser el 1. Busco el 1 en el eje X y el 5 arriba. O sea, aquí sería por aquí. Entonces ahora tú tomas la regla, das la vuelta completa y trazamos. ¿Ya? Entonces claramente nos damos cuenta de varias cosas. Por ejemplo, primero, de que es creciente, obviamente. De que pasa por el origen, no. No pasa por el origen. ¿Qué más? Y eso no es relevante porque no da como para más. ¿Ya? Ya, entonces ahí tenemos una con pendiente positiva. Y esta que es con pendiente negativa. Lo mismo. Entonces evalúo el 0, evalúo el 1. Y es igual a f de 0. Y esto va a ser menos 2 por 0, menos 1. Menos 2 por 0 serían 0. Menos 1 serían menos 1. O sea, este puntito sería 0, menos 1. Y acá nos va a quedar f de 1. Y esto va a ser menos 2 por 1, menos 1. Menos 2 por 1 serían menos 2, menos 1 y estos serían menos 3. O sea, esto al final de cuentas es 1, menos 3. ¿Ya? Último. 0 y menos 1. Este. Y 1 y menos 3. 1 positivo y menos 3. Ahí está. Entonces tomamos la regla ahora. Ahí. Ahí estamos. Y tenemos nuestra función lineal. Perdón, función afín. Nada más que decir, esto es decreciente,
no pasa por el origen, aunque esté muy cerca, pero no pasa por el origen, y es lo más relevante, ¿ya? Entonces, en términos así como teóricos, hasta ahí nomás llega la función lineal y función afín.